Hola, espero que esté muy bien allá donde se encuentre. Bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Cultura Electoral 22 a través de culturacr.net. En esta oportunidad estamos con este ciclo de entrevistas a los precandidatos de los tres principales partidos políticos que tienen convención en estos días, que son el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana. La Convención de Liberación Nacional es el próximo 6 de junio, es decir, estamos a la vuelta de la esquina y les hemos traído entrevistas con el precandidato Claudio Araya, fue la primera, Claudio Alpizar fue la primera, y hoy tenemos a don Rolando Araya, que es uno también de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Les agradecemos mucho, como siempre, la participación de ustedes en este programa, en el chat de WhatsApp, en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas ellas, que ojalá generemos algún tipo de interacción y que, por supuesto, puedan compartir estos programas para que muchísima más gente tenga este mensaje de los precandidatos y pueda formarse un mejor criterio, que es nuestra idea a la hora de ir a emitir el voto. Me acompaña en esta oportunidad, no pudo con don Claudio Alpizar por razones laborales, pero hoy me acompaña sí Daniel González, mi compañero, mi pareja en Cultura Electoral 22. Buen día, Daniel. Gracias, Giovanni, un gusto estar aquí y un saludo a nuestro importante y destacado invitado de hoy. Perfectísimo. Y pasamos con don Rolando Araya Monge, varias veces precandidato y candidato en el Partido Liberación Nacional, también en Alianza Patriótica. Ahorita vamos a hacer un brevísimo recuento, pero don Rolando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Giovanni. Aquí estamos a la orden de ustedes. Muy amable, don Rolando. Entonces, decíamos hace un momentito, ¿verdad?, que en el caso de Rolando Araya Monge tiene una trayectoria muy amplia. Fue presidente del Partido Liberación Nacional, también fue secretario general del Partido Liberación Nacional, también ha tenido una formación importante dentro de la Internacional Socialista, de los movimientos de la Internacional Socialista desde el 78, que participó en las juventudes, hasta el 2004, que fue representante para América Latina. Y además fue precandidato y además candidato la última vez por el Partido Liberación Nacional, fue candidato en el 2002, en la primera elección en la que se rompe el bipartidismo en la historia costarricense, cuando surge la figura de Otón Solís del Partido Acción Ciudadana. Don Rolando va a balotaje, a la segunda ronda, junto con don Abel Pacheco de la Espriella, y que es quien en ese momento resultaría ganador de esa elección y por supuesto, presidente de la República. Don Rolando se va de Liberación Nacional, a pesar de toda esta trayectoria dentro del Partido Liberación Nacional, funda con otras personas el Partido Alianza Patriótica, y que en algún momento también el Partido Alianza Patriótica tuvo una alianza, valga la redundancia, con el Partido Acción Ciudadana. De hecho, Luis Guillermo Solís participó de Alianza Patriótica en algún momento cuando Rolando Araya tuvieron algún tipo de ligamen como candidato o precandidato a este partido de Alianza Patriótica, es luego cuando se unió con el Partido Acción Ciudadana. Y ahora don Rolando vuelve a Liberación Nacional. Parecido le pasa a su hermano Johnny Araya, quien de paso no está apoyando a don Rolando en esta oportunidad. Johnny Araya está apoyando al señor Roberto Tonso, y que también se desligó de Liberación y volvió a Liberación. ¿Por qué don Rolando volver a Liberación después de, porque ha pasado muy reiterado en este partido político, ¿verdad? El señor Walter Cotto, Álvarez de Santi, y usted también ahora vuelve y quiere retomar las riendas, ser el candidato de Liberación Nacional? ¿Cuáles son las motivaciones para venir de todo este movimiento, de esta trayectoria que usted tiene al día de hoy, a pedir el voto a los liberacionistas y a los no liberacionistas incluso? Mire, yo prácticamente, digamos, estaba con una actividad política
marginal, después de haber tenido digamos, posiciones protagónicas, tanto local como internacionalmente, dentro del Partido de Liberación Nacional, cualquiera de las cosas que hice después fueron, digamos, de canchas abiertas, digamos. O sea, yo dejé de participar digamos, en lo que era, digamos, política formal. Le ayudé a Johnny en el 2014 y hasta donde pude algo a Antonio Álvarez, viendo que aún con los problemas que, digamos, sentía yo con Liberación Nacional, pues seguía siendo una opción seria. Bueno, ahora, cuando empezó este gobierno, estuve en una comisión que me pidieron que integrara para la reforma del Estado. Eso fue un fiasco completo. Eso no caminó, no funcionó. Vi que era un proyecto de Rodolfo Pisa. Bueno, pero ahí pude empezar a darme cuenta, porque tuve contacto con este gobierno y empecé a percibir que la situación se estaba agravando mucho y peligrosamente para Costa Rica. Muy peligrosamente. Y digo, bueno, yo quiero ayudar, yo tengo ideas, tengo propuestas, tengo una visión diferente a la que estoy viendo aquí de todo el mundo. Valorar la posibilidad de hacerlo dentro del PAC, lo vi muy lejos, ya viendo lo que estaban pasando con estos dos gobiernos, el PUSC, tampoco, yo no estoy, digamos, como para meterme en un partido cristiano, y el Frente Amplio tampoco, yo quiero ayudar, entonces decidí regresar a Liberación a aportar mis ideas, mis enfoques. Y ahí pues descubro varias cosas. Primero, percibo una gran orfandad en el partido. Y percibo que el partido se había involucionado, o sea, viviendo para sí mismo, sin una idea dominante. Mucha gente que querían darle algún matiz ideológico a su participación recurrían a decir somos socialdemócratas y sin darse cuenta de que la socialdemocracia del siglo XX tiene que ser reinterpretada, tiene que ser redigerida en el siglo XXI. Yo por aquí andamos despistados. Descubro que en los últimos 30 años el liderazgo político del país casi en su totalidad cae en lo que llamamos un economicismo. La política se somete a la economía y los líderes políticos que están emergiendo no saben nada de economía y toman decisiones preguntándole a economistas que no saben nada de política, ¿no? Y entonces eso ha producido un descalabro en la conducción del país, un verdadero descalabro, porque quedó ausente en el centro de pensamiento político, que es lo que debía. Bueno, yo quisiera pues ayudar a algunos de los que están sonando y encuentro que no tengo coincidencias con ellos, ¿no? Unos por una razón, otros por otra, y las circunstancias me empujan a decir, tengo que presentar mi nombre porque tengo ideas por las cuales he luchado hace muchos años, las he planteado a varios presidentes de la República y no he tenido éxito. Y bueno, ¿será que yo tengo que hacerlo por cuenta propia? Entonces decidí proponer mi nombre. Aún eso no me pasaba por la mente hace algún tiempo, pero lo estoy haciendo porque estoy preocupado por el destino que pueda tener este país si no retoma o si no diseña un nuevo rumbo. No le oigo. Muy bien, sí, ahora sí. Daniel tiene una pregunta en esa dirección de la socialdemocracia. Adelante, Daniel. Justamente, sí. Queda como, queda al dedillo, como dicen popularmente. Bueno, saludarlo de nuevo, don Rolando, buenos días. Buenos días, Daniel. Esto lo tratamos en uno de nuestros programas hace poco. Y bueno, usted es buen conocedor del tema, fue vicepresidente incluso de la Internacional Socialista. Ha habido un golpe históricamente, desde hace que se ha ido marcando mucho, desde hace algunos años, de la socialdemocracia a nivel internacional. Hemos visto que en Alemania el SDP ha estado muy afectado, ha estado perdiendo apoyos. Hoy en día las encuestas le dan un tercer lugar, algo inédito, ¿verdad? Parece que los verdes han sustituido su posición como el partido principal de centro izquierda en Alemania. Incluso pareciera que pueden llegar a ganar. En España bien sabemos que el PSOE con costos ha logrado, ¿verdad? Han entrado siempre
o por primera vez han necesitado alianzas con otros partidos, alianzas un poco inestables. Francia, ni hablar, ¿verdad? El Partido Socialista francés está en uno de sus peores momentos, está como en cuarto, quinto lugar. Y ni hablar del Partido Laborista, hace poco recibió su peor resultado de los años 30. Y bueno, eso podríamos decir en muchos casos. Latinoamérica no dista mucho, ¿verdad? Si nos fijamos, la mayoría de los partidos socialdemócratas de Latinoamérica tampoco están en sus mejores momentos. ¿No siente usted, o a qué acreditaría usted esa tendencia que ha estado sufriendo la socialdemocracia a nivel internacional, que se le llama, incluso a veces le llama pasoquización, ¿verdad? En relación al fracaso del PASOK en Grecia? ¿Y no siente usted que le podría afectar el ser candidato con un mensaje o con una narrativa socialdemócrata? ¿No podría más bien afectarle y causarle esa pasoquización, por decirlo de alguna manera, en Costa Rica? Mire, yo, pues en realidad, yo tengo un enfoque diferente ahora. ¿Sí? O sea, ya la socialdemocracia del siglo XX, que pues produjo una transformación, grandes beneficios sociales y económicos, ideas que tuvieron éxito de cara a la segunda revolución industrial, no pareciera que resultan aplicables en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial. Yo formé parte en un comité que me resultó muy honroso que me metieran ahí. Se le comisionó a Felipe González en un congreso de la IS que se celebró en Nueva York, dicho de paso se celebró en Naciones Unidas, de que integrara un grupo para replantear la socialdemocracia. Y Felipe escogió 2 por continente, y por América escogió a Ricardo Lagos y me escogió a mí. Y yo participé en ese. Ahí, esa comisión no tuvo éxito. Al final, Felipe redactó un documento por cuenta propia, pero ahí sí ya me permitió la oportunidad, tanto en la comisión como en las reuniones del Internacional Socialista, advertirles de que lo que veía venirse no pareciera que le auguraba a la socialdemocracia el mismo éxito que el siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la socialdemocracia, ¿no? Predominó en todo el siglo XX en el mundo. Incluso gente de derecha aplicaron ideas socialdemócratas relacionadas con la intervención del Estado en la economía, el estatismo, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué ocurre? Si usted va a un país desarrollado, llámese Gran Bretaña, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, se va a encontrar que de la planilla de esos países, ahora la clase obrera, propiamente dicha, es solamente un 10% de la planilla. El sector servicios, el sector, digamos, del conocimiento, es lo que lo lleva, digamos, el que tiene la mayor proporción. Y todos esos partidos son partidos obreros, ¿no? Y obreros en el verdadero sentido clásico, obreros industriales. Entonces, al perderse la base social que le dio vida, la socialdemocracia se quedó en el aire, no se dio cuenta de que el cambio tecnológico, por lo general, que es lo que induce el cambio político, el cambio histórico es fundamentado en grandes cambios tecnológicos, pues se quedaron atrás, con el mismo lenguaje, el mismo enfoque, las mismas ideas, y dramáticamente se le ha ocurrido lo que usted está planteando. Aquí en América Latina, que lo que teníamos era, digamos, como un parentesco con la socialdemocracia europea, porque aquí América Latina tuvo urbanización sin industrialización y nunca llegó a ser industrial como para generar las grandes masas de trabajadores industriales de los países europeos o de Norteamérica, ¿no? Eso no ocurrió en América Latina. Y entonces eran partidos policlasistas que más o menos emulaban a los partidos europeos. Ahora, en este momento, casi que el único partido que medio se declara socialdemócrata en América Latina que quedó vivo fue Liberación. Murió el APRA del Perú, murió el Partido Izquierda Democrática del Ecuador, se vino abajo el Partido Radical Chileno, sobrevive marginalmente, murió el Partido Radical Argentino, cayó en plena decadencia el Partido Colorado de Uruguay, más bien se fue a la derecha. El PDT de Brasil, Acción Democrática de Venezuela, prácticamente todo. Lo único que ha habido es Liberación Nacional de todo eso. Pero sí. se dice que en realidad Liberación Nacional en los últimos años ha sido de todo menos socialdemócrata, es decir, más bien ha sido un partido de liberalismo económico o neoliberal. Ayer le preguntamos lo mismo también a don Claudio Alpizar
sobre el planteamiento, es decir, bueno, estos candidatos que vuelven a Liberación o que siguen intentándolo en Liberación están buscando retomar esa socialdemocracia, están buscando de nuevo el estado de bienestar o ya no aplica ese estado de bienestar en esta cuarta revolución que usted plantea en estos momentos, tecnológica principalmente. Y muy importante también, porque hay gente que dice que en realidad el Partido Socialdemócrata de Costa Rica es el Partido de Acción Ciudadana, aun cuando se define como progresista o también liberal en muchos aspectos, porque es un partido bastante ecléctico, ¿verdad? Es decir, ideológicamente mixto quizás, pero que tiene una expresión socialdemócrata importante. Ahí llegaron gente de Liberación, el mismo Tom Solís, su fundador, don Alberto Cañas, usted en algún momento lo intentó, Luis Guillermo Solís, que fue presidente del país. Entonces, Aunque, Giovanni, la mayoría se definen, o bueno, un porcentaje importante se definen liberales, ¿verdad? Según vimos hace poco en un programa con la encuesta de Enfoque. en la encuesta de enfoques, exactamente, pero bueno, eso ya es la opinión del público, ¿verdad? Es decir, muchos de los liberales apoyan al Partido Liberación Nacional. ¿Podemos decir que Liberación Nacional en este momento es un partido realmente socialdemócrata o es que ustedes están pensando más bien retomar esa socialdemocracia? Bueno, Liberación tiene un problema más serio, más grave que ese. El partido dejó de realizar actividades que le condujeran a darle algún perfil socialdemócrata o de cualquier índole desde hace 30 años. O sea, antes este partido tenía una intensa actividad de capacitación de jóvenes, teníamos actividades con trabajadores, sindicatos, cooperativas, mujeres, etcétera. Intensa capacitación. Y el partido vivía mucho alrededor de, digamos, un nivel intelectual de debate ideológico. Eso desapareció. Y el partido se involucionó y vive para administrar los procesos internos, las distritales, las cantonales, lo otro, tal. Y entonces, la ideología del candidato presidencial es lo que va definiendo al partido. Y como le dije al principio, la mayoría hicieron que la política se sometiera a la economía. Y la economía, economicista como tal, pues plantea enfoques de cómo equilibrar la economía sin tomar en cuenta de que hay que equilibrar lo social simultáneamente, ¿no? Y entonces ahora, si uno pronuncia la palabra socialdemócrata, está ligada a ideas que ya no corresponderían. Yo no sé qué están planteando en este momento en Europa. Yo le puedo decir que hubo un debate muy interesante a principios de este siglo, incluso con una revista, en el Partido Socialista francés, que empezaron a hablar de liberalismo social o socialismo liberal. Es un concepto ya diferente, entendiendo el liberalismo no como el liberalismo llamado manchesteriano, liberalismo económico, más ligado al neoliberalismo, sino al liberalismo francés filosófico, el de la igualdad, de la fraternidad, el de ese tipo de cosas. En todo caso, el liberalismo original era más ligado al francés. Es ya con el ascenso de la economía clásica que ese liberalismo se convierte en el símbolo de la derecha. Hoy día deben tomarse en cuenta otros factores. Yo recurro a veces a hacer un símil para poder ir enmarcando esa inquietud que ustedes tienen. ¿Qué es liberación? Recurriendo, digamos, a tres grandes figuras que formaron parte de los ideólogos de Liberación Nacional: don Pepe, Daniel y Luis Alberto Monge. El cuarto, que tuvo menos gravitación, murió muy joven, fue Rodrigo Facio. Hubo otros importantes, el padre Núñez, Alfonso Carro, pero había mucho de eso. Daniel y don Pepe eran socialdemócratas de la mente, el fenómeno racional de la socialdemocracia tal y como se produce en otras partes. Y Luis Alberto Monge era más socialdemócrata del corazón, o sea, más ligado a producir cambios que repercutieran en beneficios directos del pueblo. El aguinaldo que él dio, la ley de la propina, y él vivía en permanente asocio a hacer cosas que favorecieran a los que estaban peor. Yo digo, es más del corazón porque está más ligado que a una teoría estatista. Monge había sido sindicalista, no estatista, digamos, en el sentido clásico, y perfila un nuevo concepto.
Hoy día lo digo porque es un referente que hay que tener. Estamos en este instante ante lo que, perdón, antes de decirles esto. La crisis de los partidos y lo que ha carcomido a los partidos no es mucho de lo que se analiza. La crisis moral es un síntoma, ¿no? Como la calentura es a una infección en la garganta, ¿no? Es un síntoma. O la crisis, digamos, o la propia crisis ideológica. Lo que ha destrozado los partidos es el teléfono celular, es Internet, ¿no? Eso trajo una nueva cultura, de la gente empieza a demandar cosas que perfilan hacia el futuro una democracia directa y no una democracia representativa. La democracia representativa empieza a perder, digamos, la hegemonía, y hay una decadencia, incluso en la apreciación de los pueblos, de democracia representativa. Tarde o temprano el mundo irá a democracia directa, para lo cual implica procesos de descentralización que aquí en Costa Rica no se han aplicado. Este país es tan centralista que Stalin se lo hubiera deseado para gobernarlo. Aquí ni el 2% del presupuesto lo administran los municipios, cuando en Europa es el 50% o más del presupuesto del gasto público, lo administran los municipios. Bueno, entonces hay que replantear, porque ahora nos está cayendo, en medio de esto está cayendo el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la tecnología 5G, las computadoras cuánticas, las impresoras en 3 dimensiones, el blockchain y la aparición de las criptomonedas, el nacimiento de una economía virtual, que entonces hay que plantearse cómo se es de izquierda en ese mundo, cómo se es socialdemócrata en ese mundo. Y son conceptos que cuesta mucho entenderlos sin haber asimilado la clase de sociedad que va a producir esa tecnología. Y estoy a la orden de ustedes. Es muy interesante, don Rolando. Claro, pues es muy interesante lo que usted plantea, indudablemente lo ha venido planteando desde hace muchos años, ¿verdad? Es una temática de don Rolando. Pero yo le pregunto, propuestas concretas para este país, en esta coyuntura política, para los siguientes, es decir, para ser candidato a liberación y obviamente para ser presidente de la República. De manera breve, ¿cuáles son esos ejes fundamentales que usted le propone al país para querer gobernar? Mire, sí, yo he venido trabajando en algo que le confieso, debo interrumpir porque no forma parte del eje fundamental en mi campaña, porque el país está incendiando y hay que pagar el incendio primero, es la crisis que estamos viviendo. Pues yo planteo, digamos, el cambio educativo como la esencia de la transformación, ya no el estatismo, no, la formación de un nuevo ser humano, de plantear un ser humano que pueda tener un nivel mental, intelectual, psicológico, espiritual, para que pueda ser exitoso en un mundo tan complejo como el que viene. Pero eso, pues si tengo chance como presidente de hacerlo, voy a entrar. Pero aquí hay que pagar el incendio. Tenemos una crisis, 500,000 de costarricenses han perdido el empleo el año pasado. Hay una cantidad de pequeñas empresas que están sucumbiendo. Anoche tuve una reunión con los transportistas, digamos, que no son de línea, los que transportan estudiantes, los que transportan turistas, los que transportan trabajadores a centros de trabajo. Y ahí, con esta crisis se han quedado estancados, viviendo, comiéndose sus ahorros para poder sobrevivir. Estamos en una grave crisis y usted ve que el centro de toda la discusión es cómo arreglar la crisis fiscal, que no se puede arreglar de manera, digamos, con estos enfoques, sin arreglar la situación social, sin arreglar la situación política. Y por eso es que yo descarto eso y planteo otro, digamos, otro enfoque. Yo, a mi juicio, este país necesita una nueva política económica que le haga perder el miedo que tienen los economistas de que haya más plata en la calle. Cuando yo veo a Biden, que está mandando ahí para 40 millones de norteamericanos un subsidio económico de casi $2,000, a mí me produce una enorme envidia, porque esa plata no la están sacando de las cajas del tesoro, la están sacando del Federal Reserve, imprimiendo billetes, ¿no? Pero aquí se mueren de miedo ante eso. Bueno, yo estoy proponiendo aprovechar que hemos descubierto que este país tiene enormes riquezas minerales para hacer una emisión de títulos, o bien podría ser una criptomoneda que nos capte recursos, pero no sería para que esas riquezas minerales las agarre una empresa transnacional como fue Infinito Gold, de ninguna manera, ni siquiera una empresa privada, es más, ni siquiera para gasto público, sino para inyectarlo en favor del pueblo en grandes programas sociales que nivelen
la desigualdad que hay en la sociedad, que corrijan la enorme desventaja o casi el estado de esclavitud en que se encuentran las mujeres que están dedicadas a las labores domésticas. Aportan el 60% de las horas trabajadas y no ganan un 5% por eso, ¿no? Y entonces yo estoy inclinado a inyectar grandes cantidades de recursos económicos, dinero en esos sectores. ¿Qué va a ocurrir? Que la economía va a crecer, mis números me dan que ser 7%, y produciendo una transformación social que simultáneamente en 4 años nos arregla la deuda externa o la deuda pública, ante lo cual tengo otras ideas del nuevo Estado, ¿no? Pero primero, antes que plantear un enfoque de largo plazo, primero hay que apagar este incendio. Y le adelanto estas ideas que tengo. Giovanni, si me permitís una intervención, un toquecito. Incluso, don Rolando, me parece que usted había propuesto, ahora que mencionó la reforma del Estado, algunas propuestas que me parecieron muy, muy interesantes. A mí personalmente siempre he sido un gran defensor del paso al parlamentarismo. Me parece que se había propuesto también como reforma eso, ¿verdad? Un sistema parlamentarista e incluso bicameral, ¿verdad? Que tal vez ahora está un poco en boga el tema porque recientemente lo tocó Carlos Alvarado. Bueno, yo el bicameral no le veo ningún sentido aquí. Eso son países federales en donde, digamos, como Estados Unidos, en que para poder equilibrar estados con mucha población, con estados que tienen menos población, sin que eso desbalancee el origen de constituir un estado federal, pero aquí no, esto es una cosita chiquitica, ¿no? Y yo soy partidario, yo soy muy partidario del sistema parlamentario. Yo creo que el sistema parlamentario es una forma democrática mucho más profunda que el sistema presidencialista, ¿no? Y cuando hay en el mundo, debido a la complejidad, usted va a tener una multiplicidad de partidos, y multiplicidad de partidos necesariamente para ganar gobernabilidad, usted necesita poner de acuerdo a varios partidos que gobiernen juntos, y eso solo se puede hacer bien hecho con un sistema parlamentario. Pero yo diría que si yo quedo presidente, ese no es el primer cambio que propongo. Eso, primero hay que apagar el incendio. Primero hay que ver cómo le arreglamos a 500,000 de costarricenses que esta noche tienen que estar pensando cómo llevan pan a sus hijos en sus casas. Esa es mi preocupación central. Por supuesto. Aunque hay quien dice que tenemos un sistema de facto bicameral porque la sala cuarta se convirtió prácticamente en un senado. Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, hay una judicialización excesiva de la política en este país. Muy bien, don Rolando, muchísimas gracias. Yo tengo una preguntita en términos de campaña política para estas elecciones. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es ese votante objetivo, ese votante meta que tiene don Rolando para esta Convención de Liberación Nacional? Porque, y esto lo digo, porque yo he estado revisando en las redes sociales y veo que don Rolando tiene apoyo de gente no liberacionista, incluso de opositores históricos a Liberación Nacional. Sé que, por ejemplo, estuve investigando, don Rolando, cuando estuvieron con Alianza Patriótica, incluso tuvo relación con Selim Moguido y con otras personas que han sido opositores acérrimos al poder, a cualquier poder que esté instituido. Es decir, es la gente que hoy está en este grupo de rescate nacional que hacen bloqueos, incluso afectando a la gente. Porque cada vez que usted bloquea una calle, usted evidentemente está afectando a los trabajadores, a los estudiantes y a las demás personas. Es posiblemente al quien menos daño le hace es al gobierno, que es a quien se supone que usted quiere hacerle daño. Pero entonces, es decir, he visto a don Rolando también ligado a estos grupos y esos grupos posiblemente estarían dándole su apoyo a don Rolando en la Convención de Liberación, porque como bien lo explicaba ayer don Claudio, pues para la Convención de Liberación no se necesita ser liberacionista, usted llega con su cédula y vota, sencillamente. Entonces, también hay liberacionistas, también se supone que hay, digamos, un arayismo histórico en el Partido Liberación Nacional, es decir, un grupo de gente que ha apoyado a los Araya Monge, desde su tío, Luis Alberto Monge, hasta el caso de Johnny Araya, hasta el caso suyo, por supuesto. Entonces la pregunta va en esa dirección, dentro de este mapa que yo le estoy planteando de posibles apoyos, ¿cuál es el votante al que usted aspira a convencer en estos días antes de la Convención de Liberación Nacional? Mire, esto requiere varias acciones. Primero,
hay, digamos, un segmento que es, digamos, cuya anatomía se publican datos, que es los que se declaran verdes, verdes, verdes. Esos, según las últimas encuestas, están 15, 16%. ¿No? En ese segmento hay un grupo, digamos, que se mantienen, yo diría que es mayoritario ahí, solamente ahí, en favor de José María Figueres, porque aún dicen, hay que disimularle todas las cosas que se dicen de él, porque, o sea, Liberación debe ganar las próximas elecciones y tal. Lo que pasa es que con un partido de 15% no gana nadie. No gana nadie. Y entonces yo estoy enfocado en fortalecerme en los que fueron liberacionistas. Fueron mis compañeros, mis votantes. Por mí votaron 650,000 personas en el 2002. Y yo estoy enfocado ahí. Y yo les doy razones, pues yo no tengo por qué ocultar. Yo me opuse al TLC, combatí fuertemente el TLC. Y estoy hablando con el sector público, que lo perdió Liberación. Liberación se fue a la mitad cuando perdió los empleados públicos, que eran liberacionistas, ¿no? Y entonces perdió el apoyo de la clase media del GAM y casi de la meseta central, ¿no? Ese sector yo aspiro, los educadores, que forman otra masa muy importante, de recuperar la clase media que le dio la base a Liberación Nacional. Yo creo que esa clase media tiene bastantes motivos para encontrar en mí digamos, una satisfacción a sus aspiraciones de la Costa Rica que quieren ver de nuevo. Hay una juventud importante, 60-70% de los votantes en este país son jóvenes menores se dice, bueno, dependiendo del cálculo, menores de 39 o de 49 años. Muchos de esos jóvenes han asumido un pensamiento más progresista, más pro derechos humanos, obviamente derechos de las minorías, LGTBI, también el tema del feminismo, entre otros. ¿Cuál es su posición en ese tema, Rolando? Mire, yo tengo, digamos, un menú variado. Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en la legalización de la marihuana, que es un tema que estos muchachos, yo no sé si son mayoría o no, pero me parece a mí que son temas que en este momento polarizan tanto a la sociedad costarricense que si usted se mete por esa vía, usted no va a tener entonces energía política para poder arreglar la crisis económica y social que estamos viviendo, ¿no? Yo me inclino por sostener eso un tiempo, de no plantearlo como tema de campaña, porque yo quiero concentrar todo mi esfuerzo en que nos mentalicemos todos en que arreglémosle primero el problema al 500,000 de costarricenses que perdieron el empleo, la cantidad de empresas pequeñas que están quebrando, ¿no? Yo estoy ahí sin darle, digamos, no importancia, sino darle prioridad a ese otro tema, me parece, que podría dividirnos y llevarnos a un caos político. Muy bien, para cerrar esta entrevista, don Rolando, que le reitero nuestro agradecimiento, la pregunta incómoda la tiene mi buen amigo Daniel. Yo soy el encargado el malo de la película. El malo. No, la pregunta polémica, don Rolando, no la podemos dejar pasar, ¿verdad? Fue así usted muy criticado en redes sociales y bueno, hasta hubo un esfuerzo por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Creo que fue hasta la sala cuarta y todo el asunto, por, digámosle, hablar a favor del uso o por lo menos de los efectos que podría tener positivos para el combate del COVID del dióxido de cloro. Y no sé, nos gustaría escuchar su versión al respecto, porque ha sido bastante controversial y fuertemente criticado por eso, ¿verdad? Bueno, mire, no ignoro el predominio que hay de alguna gente que o sea, critican toda la nueva medicina. El mundo, si en algo va a cambiar, la nueva tecnología es la nueva medicina. Viene la hora la medicina de las vibraciones, ¿no? Medicina cuántica, el biomagnetismo, la bioresonancia. Y aquí en este país hay una enorme resistencia. Por ejemplo, en Chile, la presidenta Bachelet, siendo médico, ella logró superar las listas de espera digamos, la seguridad social chilena a través de biomagnetismo. Y eso está satanizado en los médicos. Hay una mentalidad
del costarricense que le tiene miedo a todo esto. Bueno, lo que pasa es que yo no me puedo negar, yo soy ingeniero químico y entiendo la simpleza, lo bellamente simple que funciona el dióxido de cloro en el organismo humano, porque lo que ataca a los virus y las bacterias es el oxígeno, no es el cloro. Un oxígeno que le falta una molécula de oxígeno, O2, que le falta un electrón, eso, o sea, basta una molécula de esas para matar un virus. Y resulta que hay millones de moléculas por cada virus, ¿no? Y entonces por eso es tremendamente eficaz. Y se ha probado, ahora ya, para mi juicio, ¿eh? Yo no quiero imponerle esto a nadie. Para mí tiene validez científica eso. Tiene validez científica. Y lo que uno oye, porque yo estoy atento a eso en todo el mundo, estoy atento a lo que está pasando en Europa, lo que está pasando aquí en América Latina, eso tarde o temprano va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la campaña, incluso los medios se han metido a atacar el asunto. Bueno, cuando usted se da cuenta que un producto, por ejemplo, como el dióxido de cloro, que con unas gotitas una persona se componen, y o sea que para tratar un COVID, por ejemplo, son 2-3 días de unas gotitas que no cuestan ni 200 pesos, pues eso amenaza gravemente los intereses de las grandes compañías farmacéuticas. Usted se vacunó. Vamos a montar una campaña para destruir eso. Pero bueno, yo no digo, o sea, no impongo mi criterio de decir, bueno, aquí, porque yo lo diga y porque yo diga que soy ingeniero químico debe usarse. No. Lo que pido, exijo, imploro es que las autoridades médicas hagan pruebas. Si está muriendo un montón de gente, ¿por qué si está alguien en el lecho de muerte no prueban y le dan unas gotitas de algo que es más peligroso, una Coca-Cola que eso? ¿Por qué no le dan unas gotitas para ver si funciona o no funciona? Yo lo que pido es que se hagan pruebas. Don Rolando, ¿usted se vacunó? No me he vacunado todavía. ¿No se va a vacunar? Pues no lo sé, estoy esperando resultados. Yo como me siento absolutamente inmunizado con el dióxido de cloro que consumo, que no me entra el virus ni con el OIJ, ¿no? Pero entonces usted no tiene ningún problema con la vacuna, no tiene ningún rechazo a que también la vacuna es efectiva. Bueno, mire, y también es un tema en el que no quiero meterme. Ya hay gente que están en la lucha por el dióxido de cloro que me reclaman que por qué no. Bueno, es que yo de vacunas no sé, yo oigo cosas muy serias y yo tengo un gran respeto por el hijo de Robert Kennedy, que en el mundo es un adalid en contra de las vacunas, ¿no? Pero igualmente está en contra de las vacunas un Donald Trump que me asusta, ¿no? Yo digo, yo francamente, entonces digo, tenemos un mal aliado aquí con esto. Yo debo tener más cuidado con el tema de las vacunas. Yo sé que detrás de todo esto hay inmensos negocios, gigantescos negocios. Hay un cuestionamiento que nunca había visto yo contra vacunas como el que hay ahora, pero en ese tema prefiero no meterme. Pero tal vez porque está politizado, porque antes no era importante. Las vacunas que se construyeron antes, que han salvado vidas históricamente, no eran importantes porque no había una pandemia y porque no había un gobierno tratando de hacer bien algo con respecto a esa pandemia. Es decir, el tema no se había politizado y ahora sí. Y eso es lamentable porque el tema de incluir a la salud pública, al menos eso creo yo, en la política o para efectos políticos o politiqueros, sí es bastante lamentable porque las vacunas han demostrado históricamente ser muy efectivas. Es decir, hay enfermedades que hemos eliminado. Don Rolando, si usted desea agregar algo, este es el momento. Bueno. Una invitación a los votantes, tal vez. Sí, primero yo les agradezco mucho la oportunidad. No siempre tiene uno la posibilidad de tener un diálogo como el que hemos tenido, de poder profundizar en cosas que interesan a una proporción que no es mayoritaria en la población, pero que es muy importante saber para dónde vamos, ¿no? para dónde vamos. Y yo quiero decir que el rumbo que viene en el mundo no lo marca la filosofía, no lo marca la ideología, no lo marca la política. Lo que estamos teniendo es una disrupción tecnológica de una magnitud que va a cambiar la política, va a cambiar la economía, va a cambiar la cultura, querámoslo o no. El empleo, todo lo va a cambiar. Y yo creo que mirando en el mediano y largo plazo, eso no se puede ignorar. Y aquí los economistas y los políticos quieren hacer cosas sin darse cuenta de que tenemos una gravitación enorme de un proceso que va en sentido contrario a cómo se gobierna un país. Entonces yo considero eso esencial. Y me parece que es algo que, por ejemplo, una idea aquí concreta con esto.
yo quisiera probar la idea de convertir a Costa Rica en una Suiza de la economía virtual del mundo, ¿no? O sea, un centro financiero de criptomonedas en este país, ¿no? Eso va a traer aquí más plata que la que podemos imaginar. Costa Rica es una charquita, es una piscinita, pero estamos a la par de un océano, que es la economía mundial, que es mucho más grande que nosotros y que no hemos sabido utilizar. Yo tengo ideas de cambio, tengo ideas innovadoras para transformar este país. Y ¿Un yo... paraíso virtual como Bahamas, como Islas No, Caimán? no, 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 nada de paraíso ni nada de eso. No, es darle un espacio a este mundo emergente de las criptomonedas que están, o sea, les está costando nacer porque hay una oposición natural, lógica, Claro. comprensible de la gran banca que dice, si vienen las criptomonedas, desaparecen los bancos, porque las criptomonedas van a poner en contacto al que necesita la plata con el que la tiene, sin pasar por un banco, ¿no? Y entonces eso trae cambios muy grandes, que a mí me parece, o sea, es una idea que yo quisiera contemplar. El cambio educativo que yo propongo que es un tema que no tocamos aquí, pues me hacen ver que yo tengo un enfoque distinto al que tienen la mayor parte de los políticos de este país. Y yo creo que para salir de esta crisis no lo vamos a arreglar con las ideas viejas. Esto no sirve para nada. Y entonces por eso les digo a los costarricenses que reflexionen. Si queremos salir, aquí tienen mi propuesta. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo ideas innovadoras y quiero dirigir este pueblo hacia un gran proceso de reconstrucción nacional. Les pido el voto y aprovecho la oportunidad para hacerlo en este momento. Muchísimas gracias, don Rolando. Muy amable ha sido usted con nosotros. De verdad, ha sido también para nosotros muy edificante escucharle a usted y esperamos que para los espectadores también, para formarse un mejor criterio, como decíamos al principio. Lo despedimos por ahora, entonces le agradecemos y nos vemos la próxima. Si usted gana la convención o si queremos hablar sobre algunas propuestas o temas, por supuesto que le vamos a tocar el hombro para seguir conversando sobre temas interesantes que ojalá, como usted lo dice, ojalá tuvieran alcance muchísima gente y que la gente votara de manera informada por las mejores propuestas y las mejores personas. Muchas gracias, muy amable, don Rolando. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Giovanni, y muchas gracias, Daniel. Muy bien, Daniel. Muchas gracias procedemos. a todos. Nos veremos la próxima, Giovanni. Muy bien, entonces así es. Nos vemos el próximo. El próximo que vamos a entrevistar es el señor Roberto Thompson, que también precandidato del Partido Liberación Nacional. Y Daniel, tal vez si pudiéramos plantear algunas conclusiones sobre la entrevista de hoy, tal vez en unos 3 minutitos que nos quedan sobre la entrevista a don Rolando, ¿qué dirías? Bueno, me parece que ciertamente lo que ha planteado es muy interesante. Me parece que la perspectiva de atender primero la economía es muy atinada. Ciertamente que don Rolando es una persona sumamente inteligente, que es uno de los políticos más educados y preparados que tenemos en algunos temas. Yo, que soy un poquillo más cientificista, tal vez difiero. Irónicamente, cientifiquista, óigame, por favor. Irónicamente, algunos dirían siendo psicólogo, pero tiendo más a lo positivista. Tal vez difiero un poco en algunos aspectos, pero ciertamente que concuerdo completamente en otros. Me parece muy cierto lo que plantea de que el gran problema de la socialdemocracia a nivel mundial es que perdió la base obrera, en parte por ella misma, digamos, porque ella misma logró con éxito hacer que hubiera menos obreros en el sentido tradicional, y esto pues le salió caro. Tiene que reinventarse definitivamente o va a desaparecer, ¿verdad? A mí me llama la atención de Rolando eso, precisamente, que él es muy estudioso y habla de reinventarse siempre. Es decir, él habla de replantear o reinventar la socialdemocracia, pero también habla de replantear la visión que tenemos del Estado, la visión que tenemos de la política, es decir, que, como dice él, políticos entregándolo a los economistas los destinos económicos del país y economistas que no saben mucho de política, porque tal vez solamente saben leer números y están interesados en el bienestar de las finanzas o de la economía a partir de los números, sin una visión social
porque él habla de darle prioridad no solamente a lo económico, sino también a lo social. A mí me parece interesantísimo eso. Bueno, y es un Totalmente, claro. candidato, es un outsider dentro de Liberación de alguna manera, porque es un candidato que posiblemente convoque muchos votos de liberacionistas antiguos, ¿verdad? Que se habían ido, y también de no liberacionistas, porque aquí hay otra situación. Don Claudio Alpizar ayer también me hablaba de que él quería recuperar a muchos liberacionistas que ya no sentían aprecio o afiliación al partido, y en esa línea yo creo que estos dos son los candidatos, precisamente estos dos que hemos entrevistado primero, son los dos candidatos más outsider en ese sentido y que están buscando, primero, el tema del rescate de la socialdemocracia, de una visión moderna de esa socialdemocracia, del Estado como realmente benefactor, pero moderno, y dentro de revoluciones, de la revolución tecnológica. Ayer Claudio Alpizar hablaba del tema de una revolución productiva, de una revolución económica, social, educativa también. No pudimos entrar con el tema educativo, don Rolando lo dejó claro, precisamente, bueno, porque el tiempo nos gana, Daniel. Terminamos por el día de hoy. ¿Querías agregar algo? Podríamos decir tal vez que don Rolando es algo así como el Bernie Sanders de Costa Rica, en cierta forma. O del PLN, por lo menos. Un abrazo para todos ustedes, para quienes llegaron hasta este momento, en esta entrevista, hasta el final de Cultura Electoral 22. Vamos a estar en estos días, como es previo a la Convención de Liberación y tenemos varias entrevistas con candidatos, vamos a estar casi que cada 3 días publicando el programa, ya no va a ser semanal, así que les anuncio eso. Después vienen los precandidatos del PUSC, del Partido de Unidad Social Cristiana, y después también los del PAC. Tenemos que el 6 de junio la deliberación, el 27 de junio la del PUSC, y la del PAC todavía no está definida. De paso, aprovecho así rapidísimamente para contarles que tanto el Tribunal Electoral Interno como el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Ciudadana, el PAC, definieron que debe ser, me acaba de llegar la noticia por acá, la Asamblea Nacional la que dirima en la controversia sobre la candidatura de Edgar Mora Altamirano. Es decir, la Asamblea es quien va a definir si se le permite o no participar en la convención del PAC. El problema es que en la convención del PAC incluso los precandidatos que ya han postulado su nombre tampoco están oficializados, es decir, el proceso va un poco más retrasado. Hay una especie de celo ahí de poder muy extraño, ¿verdad? En el PAC hay movimientos internos un poco, bueno, hay una dinámica interna muy particular que vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias por compartir. Recuerden la campanita, recuerden compartir es vital, llevarse el enlace, copiar y pegar, si no lo tienen por ahí, llevárselo al Facebook, llevárselo al WhatsApp, mandárselo a la gente para que la gente pueda tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí, por estar con nosotros. Un abrazo y que esté muy bien. A cuidarse del COVID, por favor. Un descuido puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, lo dijo un paciente de una UCI que por dicha salió adelante. Que esté muy bien.